saludando a todos los que se motivaron a observar los logros alcanzados por los estudiantes del segundo nivel de secundaria. Logros que en este año 2020-2021 fueron totalmente virtual, pero que ellos no descansaron para adquirir los conocimientos necesarios para hoy en día llegar con éxito al final. Esperando que disfruten cada uno de estos trabajos realizados por los estudiantes del segundo ciclo de secundaria. Muchas bendiciones y éxitos. Calcula el volumen del siguiente prisma cuadrangular. Las medidas de nuestro prisma cuadrangular son 5 centímetros por 5 centímetros en la base y 10 centímetros de altura. La fórmula para buscar el volumen es el área de la base por la altura del cuerpo. Primero vamos a buscar el área de la base, que sería multiplicando lado por lado. Entonces sería 5 centímetros por 5 centímetros, que nos daría 25 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro nos da centímetros cuadrados. Ahora vamos con el volumen. 25 centímetros cuadrados por 10 centímetros, que es la altura del cuerpo, nos da 250 centímetros cúbicos, porque centímetros cuadrados por centímetros nos da centímetros cúbicos. Muy buenos días, profe Lionel, yo soy Natalie Fuertes y hoy le voy a hablar de cómo conseguí mi prisma cuadrangular, que lo tengo aquí en la computadora y se lo voy a enviar junto con este video. Aquí tengo toda la explicación de cómo fue que lo hice, detalladamente lo escribí para ahora leérselo a usted en este video. Para hallar el volumen de un prisma lo que necesitamos es la fórmula, que es área de su base y por altura del cuerpo. Ya tenemos lo que es la altura del cuerpo, que vale 16 centímetros, y el área de la base se consigue haciendo el área de un cuadrado, que es lado a la 2, y eso nos va a dar 25 centímetros al cuadrado. Después que ya tenemos todo eso, lo que vamos a hacer es multiplicar por la altura del cuerpo, que son 16 centímetros, y eso nos va a dar el resultado que tengo de mi ejercicio, de mi prisma cuadrangular, que son 400 centímetros cúbicos. Mi nombre es Daniela Brito y voy a hacer mi función derivada en el programa de GeoGebra. Vamos a empezar. Lo primero que debemos de hacer es colocar la función. En mi caso sería 6x elevado a la 4. Ya aquí se ve graficada la función. Luego nos vamos a herramientas y seleccionamos el punto. El punto debe de seguir lo que ya habíamos realizado de la función. Luego agregamos lo que es la tangente, punto y función. En este caso vamos a borrarlo y colocamos la letra A. Aquí también borramos y colocamos la letra F. Y aquí se agrega lo que es la tangente. Luego agregamos lo que es la pendiente, que se representa con la letra G, como vemos aquí.
más luego agregamos un punto, que sería el punto B. Seleccionamos en qué parte del plano cartesiano lo queremos, en qué número. Lo voy a elegir 4, x a la 3, 4y. Entonces aquí agregamos lo que es esta función que se ve realizada aquí. Luego resolvemos lo que es la función que colocamos de primera. Sería 6 por 4, 24, x, y el exponente se resta 1, sería la 3. La 3. De aquí se ve graficada y vemos su trayectoria también. Vamos a ver el rastro que deja también. Vamos a ver el rastro, lo podemos ver aquí, que deja el punto A y el punto B. Esto ha sido todo por las funciones derivadas. Me ha parecido un interesante tema y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fátima y les voy a explicar cómo proyectar en GeoGebra una función que se le aplique la derivada, la pendiente y la tangente. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a GeoGebra en la calculadora gráfica. Una vez aquí, colocamos una función cualquiera. En este caso yo voy a poner menos 6 a la x elevado a la 4 y le damos enter. Luego vamos a herramientas y colocamos un punto arriba de la función. Comprobamos que está en su lugar. Nos vamos nuevamente a donde dice álgebra a digitar las entradas para generar la tangente. Escribimos tangente y damos clic en la parte que dice punto, función. Donde dice punto lo cambiamos por A y donde dice función por F. Y comprobamos la línea que se ha creado, que es la tangente. Y vemos cómo se mueve con el punto A. Ponemos otra entrada que es la pendiente y ponemos su letra que la caracteriza, que es la G. Y vemos cómo se marca la pendiente. Vamos a herramienta y ponemos un punto en cualquiera de las esquinas, porque al final se va a modificar. Donde está el primer menos 2, lo cambiaremos por X entre el paréntesis A y el otro negativo 2 lo cambiamos por A. Y vemos cómo se modifica el punto B. Para ver su trayectoria le damos clic en el punto B, le cambiamos el color y donde están los 3 punticos le damos en mostrar rastro. Vemos que se muestra el rastro el cual persigue el punto B. Ahora vamos y hacemos la derivada de esta función multiplicando el coeficiente por el exponente de la variable, o sea, menos 6 por 4 igual a 24. Y le restamos 1 al exponente, que sería entonces el 3. No, perdón, es menos 24. Y vemos cómo se marca la línea del punto B. Y esto es todo. Muchas gracias.
fx es igual a 4x a la cuarta y le damos Enter. Después vamos a herramientas básicas y colocamos un punto sobre dicha función. Como vemos el punto para comprobar que está sobre la función, nos vamos otra vez a digitar las entradas. Entonces vamos a generar la tangente y seleccionamos este comando y colocamos el punto ahí y la función f. Damos Enter y como podemos ver nos aparece la tangente en el punto sobre dicha función. A continuación lo que vamos a realizar es hallar la pendiente de dicha tangente. Entonces escribamos el comando pendiente, colocamos la letra de la recta tangente que es el i, hallamos la pendiente, la variación en x y, como podemos ver a medida que movemos el punto a la pendiente cambia y sobre 0, pues la pendiente va a ser 0. Después lo que vamos a hacer a continuación es digitar un punto B, un punto cualquiera. A este punto B se puede escribir cualquier parte, ya que después vamos a modificar sus coordenadas. Entonces modificamos las coordenadas en X, quitamos el 3, escribimos X y escribimos la pendiente. Vamos a hacer, y como podemos ver ahí, tenemos a ver, y lo que vamos a hacer es ver su rastro. Vamos a ver qué puntos nos está generando este movimiento. Entonces movemos y como podemos ver, B nos genera una especie de función. Entonces vamos a hacer la derivada de dicha función multiplicando el coeficiente por el exponente de la variable XA, 4 por 4, y le restamos 1 al exponente de la variable. Entonces haría 16 por elevado a las 3 y damos Enter y se nos genera la función, como podemos ver de esta sobrefunción. Fx es igual a 4x a la cuarta y le damos Enter. Después vamos a herramientas básicas y colocamos un punto sobre dicha función. Como vemos el punto para comprobar que está sobre la función, nos vamos otra vez a digitar las entradas. Entonces vamos a generar la tangente y seleccionamos este comando y colocamos el punto ahí y la función f. Damos Enter y como podemos ver nos aparece la tangente en el punto sobre dicha función. A continuación lo que vamos a realizar es hallar la pendiente de dicha tangente. Entonces escribamos el comando pendiente. Buenas tardes. El día de hoy yo voy a explicar cómo hacer un prisma rectangular con centímetros de 10, 7 y 15 centímetros de largo. Para iniciar, iniciamos poniendo el volumen, arriba la fórmula, que vendría siendo área de la base, pues más altura del cuerpo. Luego sigue ponerle el lado por lado. Esto vendría siendo 10 centímetros por 7, que a la hora que lo calculamos, 10 por 7 nos da 70, serían 70 centímetros, 70 centímetros al cuadrado. Y ahora calculamos 70, abajo en el volumen ponemos 70 por 15 centímetros, que eso nos viene dando 70 por 15, eso nos da 1050, eso serían 1050 centímetros, nos viene dando el resultado final, 1050 centímetros. Entonces sería, el resultado final es que en el prisma rectangular caben 1050 centímetros cúbicos cuadrados. Ese es el ejercicio y muchas gracias. El día de hoy vamos a trazar una circunferencia utilizando lo que es el plano cartesiano. La circunferencia que voy a trazar yo va a ser desde menos 3 hasta 4. Nos ubicamos con la regla en menos 3 y el 4 positivo. Y nos dice que la distancia es
4. Entonces colocamos nuestra regla y ponemos una distancia de 4. 1, 2, 3 y 4. Marcamos el otro punto y ahí trazamos nuestro radio. Ahora, con nuestro compás, vamos a trazar la circunferencia. Voy a voltear la hoja en este caso. Vamos a arreglar un poquito esta circunferencia aquí debajo. Y eso lo vamos a recortar. Ok, buenas tardes. El día de hoy yo voy a explicar cómo hacer un prisma rectangular con centímetros de 10, 7 y 15 centímetros de largo. Para iniciar, iniciamos poniendo el volumen, arriba la fórmula, que vendría siendo área de la base, pues más altura del cuerpo. Más altura del cuerpo. Luego sigue ponerle el lado por lado. Esto vendría siendo 10 centímetros por 7, que a la hora que lo calculamos, 10 por 7 nos da 70, serían 70 centímetros, 70 centímetros al cuadrado. Y ahora calculamos 70, abajo en el volumen ponemos 70 por 15 centímetros, que eso nos viene dando 70 por 15, eso nos da 1050, eso serían 1050 centímetros, nos viene dando el resultado final, 1050 centímetros. Entonces sería, el resultado final es que en el prisma rectangular caben 1050 centímetros cúbicos cuadrados. Ese es el ejercicio y muchas gracias. Calcula el volumen del siguiente prisma cuadrangular. Nuestro prisma tiene como medidas 5 centímetros por 5 centímetros en la base y 10 centímetros de altura. La fórmula para buscar el volumen es área de la base multiplicado por la altura del cuerpo. Primero vamos a buscar el área de la base utilizando la fórmula de lado por lado. Sería 5 centímetros por 5 centímetros. El área de la base es igual a 25 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro es igual a centímetros cuadrados. Ahora vamos a buscar el volumen sabiendo que el área de la base es igual a 25 centímetros cuadrados y la altura del cuerpo son 10 centímetros. 25 centímetros cuadrados por 10 centímetros es igual a 250 centímetros cúbicos, porque centímetros cuadrados por centímetros es igual a centímetros cúbicos. El volumen de este prisma cuadrangular nos da 250 centímetros cúbicos. Saludos, mi nombre es Michelle Concepción de quinto B de secundaria y hoy le estaré explicando lo que pude entender sobre uno de los ejercicios de resolución de triángulos rectángulos. Ok, aquí tenemos el ejercicio 7 que dice: Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol. Como indica la figura aquí, podemos observar que Pablo y Luis se han separado a 7.5 metros con un ángulo de 35 y 45 grados cada uno hasta la punta del árbol. Lo podemos observar aquí. Aquí nos dice que calculemos la altura del árbol y a qué distancia está Pablo del árbol.
Ya en la resolución observamos el triángulo que se forma con la distancia de 7.5 metros y los ángulos de 35 y 45 grados, la altura del árbol y la distancia que está Pedro de este. Que aún no hemos encontrado. Llamamos X a este lado y este que nos queda a la derecha será los 7.5 metros que teníamos menos X. Aquí se plantea lo que es la resolución del triángulo con tangente. Aquí la tangente de 45 será h entre x, entonces que la tangente de 35 es igual a h entre 7.5 menos x. Se despejó de la primera ecuación la h y queda igual a tangente a x, tangente de 45, que vamos a observar aquí. Tangente de 45 y de la segunda que queda igual a 7,5 menos x por tangente de 35. Después que se iguala este resultado, se desarrolla este producto que dio 7,5 menos x tangente de 35. Entonces aquí se lleva lo que es x al primer miembro, donde se sacó el factor común de las x. Entonces este sumando se dividió, que fue igual a 3,08 metros. Para la altura se sustituyó esto en la primera ecuación y quedó que h es igual a 3,08 por tangente de 45, que dio como resultado que la altura del árbol es de 3,09 metros. Finalmente, aquí podemos observar que quedó que el árbol mide unos 3,09 metros y Pablo está a 3,0 metros del árbol. Bien, yo voy a hacer el ejercicio número 1, que es el que me encontré más fácil para mí. Este dice, uno de los catetos de un triángulo rectángulo mide 4.8 centímetros y el ángulo opuesto a este cateto mide 54. Halla la medida del resto de los lados y de los ángulos del triángulo. Yo lo voy a explicar más o menos como yo lo entendí. Voy a buscar en la resolución del ejercicio, aquí está. Acá presenta la solución, ¿verdad? Entonces dice, como el triángulo es rectángulo, los ángulos son del lado B 4.8 y del ángulo B, 54. Bien, vamos a hacer la resolución. A es igual a 90 grados, menos B es igual a 90. Bien, vamos a coger el ángulo 54 y vamos a restarlo entre 90. 90 menos 54 es igual a 36. C vamos a ponerlo que es igual a 90. Vamos a hacer el procedimiento para hallar los lados. El seno de B, ponemos B entre C. Esto es el seno de 54, 4.8 entre C.
C es igual a 4.8, esto lo vamos a dividir entre seno de 54 y el resultado nos va a dar 5,93 centímetros. Tangente de B sería B entre A, tangente de 54, 4.8 entre A. Esto sería 4.8 entre tangente de 54, el resultado nos da 3,49 centímetros. Por lo tanto, estos que están acá son los lados que teníamos que hallar del triángulo rectángulo. A 3,49 centímetros, B 4.8 centímetros que está en el triángulo rectángulo, C 5,93 centímetros que está acá, y los ángulos son 36 grados, 54 que ya está acá en el triángulo rectángulo y 90 que lo encontramos en la primera resolución. Y listo. Buenos días, mi nombre es Luisel Reyes y aquí les voy a explicar el ejercicio número 7 de la práctica resolución de triángulos rectángulos. Muy bien, este ejercicio nos dice: Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol como indica la figura. Aquí podemos ver esta figura que representa a Pablo del lado derecho y a Luis del lado izquierdo. Entonces nos hace las cuestionantes. Calcula la altura del árbol y a qué distancia está Pablo del árbol. Bien, para iniciar nuestra resolución podemos destacar que se nos forma un triángulo acutángulo escaleno, ya que es un triángulo en el que sus lados no son iguales. En este ejercicio nos pide buscar la altura del árbol, que viene siendo representada por H, y la distancia a que está Pablo del árbol. Podemos ver que la distancia entre Pablo y Luis es de 7,5 metros, pero no sabemos cuál es la distancia entre Pablo y el árbol. Para resolverlo, podemos dividir el problema como dos triángulos rectángulos. Y como está en la imagen, en la derecha tenemos X, que vendría representando la distancia entre Pablo y el árbol, y en la parte izquierda encontramos su resultado, restando 7,5 menos el resultado de X. Conociendo el uso de las razones trigonométricas, en este caso utilizamos la tangente para calcular el primer lado, que viene siendo la X. Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. De este lado trabajamos con el ángulo 45 y como el lado opuesto a este es la altura del árbol y necesitamos buscar el lado X, que vendría siendo el cateto adyacente, utilizamos la tangente. Tenemos que la tangente de 45 es igual a la altura dividido por X. Y para el otro lado trabajamos con el ángulo de 35 también con la tangente. Y decimos que tangente de 35 es igual a cateto opuesto H entre cateto adyacente igual a 7,5 menos X. Ya sabiendo que la tangente de 45 es 1, despejamos H entre X y tenemos que X es igual a H. Aquí es donde se une y tenemos que tangente de 35 es igual a cateto opuesto H entre el cateto adyacente 7,5 menos el cateto opuesto H. En esta parte, el 7,5 menos el cateto opuesto pasa delante de la tangente de 35 y decimos que 7,5 menos H por la tangente de 35 es igual al cateto opuesto. Como aún no tenemos el valor de la altura H, para hacer este cálculo decimos que 7,5 por la tangente de 35
menos h por la tangente de 35 es igual a h. Y que dice que 7,5 por la tangente de 35 es igual al cateto opuesto por la suma de la tangente de 45, que vendría siendo 1, más la tangente de 35. Y aquí pasamos a dividir. Altura, es decir, cateto opuesto, h, es igual a 7,5 por tangente de 35 entre la tangente de 45, 1, más la tangente de 35, y el resultado es 3,09 metros, representando x, la distancia entre Pablo y el árbol. Conocer la distancia entre Luis y el árbol, se tendría que restar 7,5 menos este resultado, 3,09. Bien, para saber la altura del árbol, tenemos que la altura es igual a la tangente de 45 por la distancia entre Pablo y el árbol, dando como resultado que el árbol mide 3,09 metros. Esto es todo de este ejercicio de resolución de triángulos rectángulos. Muchas gracias. Bueno, profe, en este primer problema lo que hice fue especificar qué fórmula iba a ser la que estaría utilizando, que en este caso es la del perímetro. Aquí lo sustituí con los valores y simplemente lo resolví. Aquí especifiqué la fórmula del diámetro y lo busqué. Entonces, en este ejercicio lo que yo hice fue especificar la fórmula que estaría utilizando en que es la del área. Aquí estaba indicando cuáles eran los valores que iba a utilizar. Entonces aquí ya empecé a dividir el diámetro para que me diera el radio y resolví la fórmula. Saludos, mi nombre es Michelle Concepción de quinto B de secundaria y hoy le estaré explicando lo que pude entender sobre uno de los ejercicios de resolución de triángulos rectángulos. Ok, aquí tenemos el ejercicio 7 que dice: Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol. Como indica la figura aquí, podemos observar que Pablo y Luis se han separado a 7.5 metros con un ángulo de 35 y 45 grados cada uno hasta la punta del árbol. Podemos observar aquí. Aquí nos dice que calculemos la altura del árbol y a qué distancia está Pablo del árbol. Ya en la resolución observamos el triángulo que se forma con la distancia de 7.5 metros y los ángulos de 35 y 45 grados, la altura del árbol y la distancia que está Pedro de este. Que aún no hemos encontrado. Llamamos X a este lado y este que nos queda a la derecha será los 7.5 metros que teníamos menos X.
Aquí se plantea lo que es la resolución del triángulo con tangente. Aquí la tangente de 45 será h entre x, entonces que la tangente de 35 es igual a h entre 7.5 menos x. Se despejó de la primera ecuación la h y queda igual a tangente a x, tangente de 45, que vamos a observar aquí. Tangente de 45 y de la segunda que queda igual a 7,5 menos x por tangente de 35. Después que se iguala este resultado, se desarrolla este producto que dio 7,5 menos x tangente de 35. Entonces aquí se lleva lo que es x al primer miembro, donde se sacó el factor común de las x. Entonces este sumando se dividió, que fue igual a 3,08 metros. Para la altura se sustituyó esto en la primera ecuación y quedó que h es igual a 3,08 por tangente de 45, que dio como resultado que la altura del árbol es de 3,09 metros. Finalmente, aquí podemos observar que quedó que el árbol mide unos 3,09 metros y Pablo está a 3,0 metros del árbol. Hola, mi nombre es Ashley, pertenezco a 11B y les voy a explicar el ejercicio número 7. Pablo y Luis están situados cada uno a un lado del árbol, como indica la figura. Podemos observar que Pablo está ubicado al lado izquierdo, observando así el árbol con un ángulo de 45 grados, mientras que Luis está del lado derecho, observándolo con un ángulo de 35 grados. Entre cada uno hay una distancia de 7,5 metros. Conociendo esto, debemos calcular la altura del árbol y encontrar la distancia a la cual Pablo se ubica del árbol. Como podemos observar, llevándonos desde la perspectiva de Pablo, no tenemos ni el cateto opuesto, que en este caso podemos representarlo como h o altura, ni el cateto adyacente, mientras desde el ángulo de Luis sí poseemos el cateto adyacente. Entonces, para conocer los valores de los catetos adyacente y de los opuestos, utilizaremos la función trigonométrica de la tangente. Entonces, tangente de 45 es igual a h o cateto opuesto entre x o cateto adyacente. Entonces, suponemos 1 es igual a h entre x, entonces x es igual a h. En cuanto a la tangente 35, podemos poner que h dividido entre 7,5 menos x será el resultado. Entonces, tangente de 35 es igual a h entre 7,5 menos x. Entonces, luego sustituimos a que tangente de 35, es igual a h entre 7,5 menos h. Continuamos descomponiendo, entonces podemos que se va a multiplicar el valor de lo que tendremos como cateto adyacente por la tangente y será igual a h. Entonces, 7,5 por tangente de 35 menos h y tangente de 35 será igual a h o el cateto opuesto.
Entonces pasamos a reorganizarlo colocándolos iguales juntos para así poder calcularlo finalmente. Entonces tenemos que 7,5 por tangente de 35 es igual a h más h por tangente de 35. Entonces 7,5 por tangente de 35 es igual a h por 1 más tangente de 35. Teniendo como resultado que h es igual a la división de 7,5 tangente de 35 entre 1 más tangente de 35, lo cual es igual a 3,909 metros, que este es el resultado final de x. Pudiendo responder así la primera pregunta, que la respuesta sería que el árbol mide 3,0.9 metros y que Pablo está a una distancia de 3,09 metros del árbol. Muchas gracias. Buenas noches. Como podemos observar en el ejercicio número 7, desde la distancia de Pablo no tenemos el cateto opuesto, que lo podemos representar como altura, ni el cateto adyacente, mientras que en el de Luis tenemos el cateto adyacente. Para conocer los valores de los catetos, utilizamos la función trigonométrica de la tangente. La tangente de 35 es igual a h o cateto opuesto entre x o cateto adyacente. 1 es igual a h entre x. Entonces x es igual a h. La tangente de 35, la tangente de 35 la podemos poner h dividido entre 7,5 menos x será el resultado. Tangente de 35 es igual a h entre 7,5 menos x. Luego sustituimos a que tangente de 35 es igual a h entre 7,5 menos h. Después ponemos que se va a multiplicar el valor de lo que tenemos como cateto adyacente por la tangente y será igual a h Entonces 7,5 por tangente de 35 menos h de tangente de 35 da igual a h o el cateto opuesto. Después lo organizamos poniendo las iguales juntas para así poder calcularlo. Y finalmente tenemos que 7,5 por tangente de 35 es igual a h más h por tangente de 35 por 1 más tangente de 35, de resultado que h es igual a la división de 7,5 tangente de 35 entre 1 más tangente de 35, lo cual es igual a 3,09 metros. Esto lo que quiere decir es que el árbol mide 3,09 metros y Pablo está a una distancia de 3,09 metros. Muchas gracias.